Capítulo 4. El acercamiento. Pasaron varios días desde aquella conversación incómoda en el café. Durante ese tiempo, ninguno de los dos volvió a mencionar el tema. Como si al no hablarlo, la tensión fuera a desaparecer. Pero el silencio no hacía más que agrandar lo que no decíamos. Quedamos en vernos en el mismo café de siempre. Por años, ese fue el mejor momento de la semana para mí. Sin que ella nunca lo notara. O sí, ahora ya no sé. Pensaba qué sería de mí si un día no pudiera verla más. Soñaba despierto con verla. Nos sentamos en silencio, pero esa mañana algo cambió. No sé si fue el hecho de que ya no podía soportar el peso de mis sentimientos o simplemente había llegado el momento de dejar de jugar. La miré como tantas veces antes, pero esta vez algo fue diferente. Estaba ahí, sentada frente a mí, y todo lo que había estado callando salió a la superficie, como si no pudiera controlarlo más. ¿Sabes? Empecé con la voz más firme de lo que me sentía. Tengo que decirte algo. Ella me miró, algo nerviosa, pero no me interrumpió. Sabía que lo que iba a decir cambiaría todo entre nosotros. Lo sentía en las entrañas. No sé cuánto más pueda soportar esto, continué. Sé que estamos jugando, que todo esto comenzó como un chiste, pero me di cuenta que ya no puedo ignorar lo que siento. Ella frunció el ceño, como si estuviera tratando de leerme, buscando algo que no podía encontrar. La incertidumbre era evidente en sus ojos, pero había algo más profundo. Ella ya sospechaba lo que iba a decir. Yo también me di cuenta. Pensé que no pasaba nada, que era solo una broma entre amigos. Pero ¿sabés qué? Me empecé a preguntar si realmente era así. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había un giro en su voz, como si estuviera dispuesta a escuchar, pero no como ensayando una defensa, sino como abriendo una puerta. Lo que no sabía era si eso significaba que estaba lista para enfrentar la verdad, o si aún estaba demasiado asustada para dar el siguiente paso. Tomé aire. No podía seguir jugando con la idea de que esto era solo un juego. No, esto era real. Lo tenía que decir. Tenía que ser ahora. Lo que pasa, comencé, es que esto no es un juego para mí. Nunca lo fue. Estuve intentando ignorarlo. Hacer como si fuera una tontería, pero no puedo ocultarlo más. Te quiero. Siempre te quise. Y sé que me callé todo este tiempo, pero no quiero seguir con esta mentira. Ella me miró en silencio. El tiempo pareció detenerse. Yo esperaba una respuesta, pero ella se quedó ahí, quieta, como si estuviera procesando lo que acababa de decir. No supe si lo estaba asimilando o si simplemente no sabía qué hacer con esa verdad. La tensión volvió a estar en el aire, pero esta vez no fue tan incómodo. Yo también creo que te quiero. Finalmente, sus palabras fueron en voz bajita, pero sentí que era todo lo que necesitaba escuchar. Nos quedamos ahí, frente a frente, sin movernos, sin palabras. Pero por primera vez en mucho tiempo, las palabras que no decíamos no eran necesarias. Todo estaba dicho. Y aunque no lo dijimos en voz alta, ambos sabíamos que este era el comienzo de algo mucho más real. Algo que por fin ya no íbamos a negar más.